Es el líder de los diputados de Morena. Está muy enojado con la oposición. A ver, ¿por qué está enojado el señor Ignacio Mier, mi querido Bernardino? Pues mira, Eduardo, es que ya se está hablando de la reforma electoral, la próxima ¿Cuál? reforma electoral, la que ya viene, otra de tantas que ya viene, Eduardo, ¿no? En México, fíjate que ha habido 24 elecciones federales desde 1824 a la fecha. Y cada vez que hay una elección federal, vienen reformas, vienen reformas, vienen reformas y Para vienen reformas. perfeccionar nuestra democracia, me imagino. Sí, yo me supongo que sí, Eduardo, pero constantemente se ha hablado. Por ejemplo, mucho se ha hablado, allá recuerdo una del 2003 o del 2000 y tantos, se hablaba mucho de quitarle facultades al Instituto Nacional Electoral. No es de ahora, ¿eh? Ya viene de años a través de hablar de estas características. Y bueno, finalmente hace unos días la oposición habló de una moratoria constitucional, lo cual a mí, desde el punto de vista constitucional, nunca he escuchado la expresión moratoria, ¿no? Y sobre todo constitucional. La Constitución no lo marca así, pero en fin, ¿qué significa esto? Hubieran hecho huelga constitucional. Huelga constitucional, sí, o más claro, para que nos quedara a todos claro. De es por que sí no la iban a mayoría aprobar, son bien vagos, ¿no? Digo, ¿cuál es la bronca? que no iban a aprobar, mejor dicho, en otras palabras, que no iban a aprobar ninguna reforma constitucional en estos momentos, menos en materia electoral, ¿no? El presidente de la República, junto con la bancada o el partido Morena, presentaron hace poco, por ahí del 28 de abril, presentó una reforma electoral. Son una reforma electoral constitucional que hace 18 artículos constitucionales, Eduardo. Entonces, dicen ellos que es necesario que se discuta, es necesario que se hable. Yo estoy de acuerdo con ello porque eso es lo importante, entender, ver si efectivamente es necesaria ya cambiar algunas cuestiones del sistema o del régimen electoral que tenemos en nuestro país. Y finalmente, pues bueno, la idea es de que se abra una discusión, se abra un debate respecto a la reforma electoral, a las propuestas, porque no A solamente ver, es la pero la de... propuesta del presidente López Obrador no es cambiar algo, es eliminar lo que tenemos. Digo, yo no Sí, estoy sí, de sí, acuerdo con su propuesta, lo siento. Tú estás sí, muy no, no, civilizado, iban a discutir. Ahí quiere mayoritearla, no nos no, es que no hagamos. déjame decirte una cosa, lo que pasa es que también el PRI y el PAN presentaron otras propuestas y dentro de esto creo que debe de haber un acuerdo, si es que va a haber alguna cuestión respecto a ello, a un cambio legal o constitucional en ese sentido. Entonces, no solamente es una propuesta de reforma electoral, sino hay tres que habría que analizarlas cada una de ellas en sus puntos para ver cuál de ellas realmente se requiere hacerle un cambio al régimen electoral, ¿no? De Yo fondo, digo que digamos. no le muevan hasta después de la próxima elección y a ver qué pasa. Ya bastantes confusiones tenemos. Alejandro. Coincido totalmente contigo, Eduardo. La próxima reforma o adecuaciones a la normativa electoral, al andamiaje institucional electoral, se tendrá que dar una vez concluido el obradorato. Ahorita sería un despropósito de proporciones míticas, aunque la oposición haya presentado propuestas. Mira, encontré una cita. En el estado en que un hombre solo administrase los tres poderes y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes, todo se perdería eternamente, Pues ¿no? como ocurrió durante tantos años de priato, no nos hagamos. Sí, sí, sí. A ver, Bueno, a pero mí empezó a cambiar en el 97. Ahora, en sí, las claro, empezó a democracias cambiar en el liberales, 97 porque perdieron su mayoría y empezó a porque cambiar en el 97 ya se iban muy, y muy, muy lejos los del PRI. Y bueno, en las democracias liberales se privilegia el republicanismo, es decir, la división de poderes Claro, y un sistema de pesos y contrapesos. de En acuerdo, México, de acuerdo. equivocadamente, se considera que a los legisladores se les debe de evaluar por la capacidad de legislar, y eso no es cierto. Los legisladores, su rol principal es la de fungir de contrapeso al Poder Ejecutivo. Bueno, pero eso es muy bien en la teoría, porque cualquier partido que tiene el poder ejecutivo y legislativo, el legislativo manda. A ver, ahí voy contigo, Eduardo. Nomás, yo quiero decir que a mí Ignacio Mier, la verdad me cae muy bien porque me pone de buen humor. Después de que los morenistas acusaron a la oposición de ser traidores a la patria, ahora les dicen, vengan a hablar con nosotros.
Pero Mier no se mide, ve lo que dijo. De parte de Morena, insisto, vamos a hacer nuestra reforma porque es un anhelo de nuestra lucha que estuvo encabezada desde el llamado Éxodo por la Democracia que partió de Villahermosa, Tabasco, un 25 de noviembre de 1991. Que no diga que esa es su lucha, porque el señor Mier hasta el año 2006 estuvo en el PRI. O sea que mientras López Obrador era oposición y hacía su marcha para la democracia, Ignacio Mier era cómplice de los gobiernos priistas, donde estuvo casi toda su vida hasta 2006. Después se retiró de la política y se puso a hacer negocios, parece que muy buenos, y apenas en 2017 vio la luz de la verdad y decidió ingresar a Morena. Son payasadas atribuirse a algo que él primero se burlaba, esa marcha de la democracia. Eduardo Sodi. Oye, eso que estás diciendo de la luz, yo ya no sé en qué mundo de política vivimos, porque hablan de éxodos, hablan de Mesías, hablan de encarnación de la nación, y bueno, ya no sé qué estamos hablando, pero con relación al tema de Bernardino, coincido en que esto de decirle moratoria constitucional es una vacilada, no claro. Existe, pero además eso le dio derecho o lugar al ingenio de López Obrador para decir, si van a estar de morosos y no van a trabajar, pues entonces que no cobren, ¿no? O sea, la verdad es que son declaraciones desafortunadas, a alguien se le ocurre el tema y lo expone. La verdad de las cosas es que si existen 1, 2 o 3 propuestas constitucionales para reformar todo lo referente a la ley electoral, pues en su momento tendrán que sujetarlas a votación y los priistas no podrán decir estamos en moratoria, ni los panistas, ni los de perredistas que conforman en bloque, porque si estuvieran en moratoria y no fueran a votar, generan una diferencia en el porcentaje que se necesita para aprobarlo. Así es que no digan tonterías, que vayan, hagan su trabajo. ¿No les parece la ley de López Obrador, la propuesta? Pues voten en contra, ¿no? Pues, no, obvio se entiende que van a votar en contra. Ya lo sé, tocayo, pero no digan son figuras tonterías. Del idioma, es retórica de los políticos, barata, de cuarta. Barata, pero bueno, de cuarta. Pero no pidas más, no, por cuarta, favor. No, porque la de cuarta, no sé a quién se le ocurrió esto, a Marco Conca o no sé a cuál de los dirigentes. Por favor, a Zambrano o a Alito, pero entre los tres no haces uno, por favor. Por eso coincido con Bernardino en que eso no existe y que es una vacilada. Yo por eso dije huelga. Sí, bueno. Claro. Porque tienen derecho a salarios caídos una vez su huelga. A ver, Guillermo, esta payasada, a ver. Sí, y en todo caso, en un tema de contrapesos, como ya lo comentó también Alejandro, pues su chamba es ir a votar en contra y que no den los números. Pero hoy lo que estamos viendo es que cada dirigente está aprovechando las coyunturas para meter sus temas de agenda personal y defenderse. Saco un poco el contexto del diputado Mier, que hoy está inmerso él en un conflicto político local en Puebla que tiene que ver con la sucesión gubernamental de su estado, donde hay amistades, hay enemistades, intereses. Oye, Mier ya demandó al gobernador, o sea, nomás le falta, no sé si sigue existiendo el equipo Pericos de Puebla, pero si existiera, claro. Mier los demanda, a menos de que sea el dueño, ¿no? Bueno, es que ya lo dijiste, el diputado Mier fue muy exitoso en algunos negocios recientemente y de ahí... Después de haber sido un priista muy prominente, obviamente. Sí, claro. De ahí evidentemente es de donde han estado jalando el hilo para hacerle una serie de señalamientos que él lo entiende y así es como una afrenta personal en términos de la sucesión gubernamental porque no es el favorito del gobernador. Es así de sencillo. Ah, qué Mier. Pero sí me da risa. Cuando él estaba torpedeando al PRD como priista, Andrés Manuel López Obrador, como perredista, marchó de Tabasco a la Ciudad de México en 1991 para protestar el descomunal fraude electoral que hizo Roberto Madrazo, quien se quedó sin merecerlo con la gubernatura de Tabasco. Ahí no me queda la menor duda que hubo un super trinquete que le robó la gubernatura a López Obrador. Por favor. Pero en fin, ya sabes, nuestros políticos tienen la consistencia ideológica del agua.
Ya ni de un molusco. Y no hay agua. Y no ya hay ni agua. de un pulpo, del agua. Y no hay agua. Y no hay agua. Y no hay agua. A ver, Bernardino, para concluir. Oye, Eduardo, eso es parte de la política y la verdad que si vemos reformas constitucionales hoy desde el 2018 a la fecha, han sido aprobadas junto con la oposición y con Morena 55 artículos, 55 reformas constitucionales. Eso pues obviamente se requiere también parte de la participación de la oposición. Por ejemplo, la revocación del mandato que creó mucho problema. La mayoría de la oposición aprobó la revocación del mandato. ¿Por qué ahí no se opusieron o por qué no crearon ahí en ese momento la palabra o porque se imaginaron lo que iba a suceder? Sí, por ejemplo, ¿no? Pero mira, ahora con esto... No sean tan talentosos, pero vamos a suponerlo. Sí, se supone, bueno, pero ahora ya está aquí, se está discutiendo, se va a empezar a discutir sin duda lo que es la reforma electoral. Vamos a ver en qué términos queda. Son 3 propuestas, habría que analizarlas cada una de ellas en cada punto y en lo particular y a ver cuál es la que más conviene para el cambio del régimen electoral. Y no necesariamente se va a aprobar ninguna, también hay que decirlo. No, así es, efectivamente. Muy bien, pues así está el asunto de nuestros políticos tan distinguidos. Vamos a ir a los mensajes.